Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este día. Es un privilegio poder estar acá de parte del Señor, poder estar acá parados para poder presentarnos delante de usted y delante de nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor Jesucristo. Así de que yo le bendigo en el nombre del Señor, usted que ya está ahí preparado para poder ver, para poder aprender con ese corazón dispuesto para darle el tiempo al Señor, ya que el tiempo es un factor en nuestra vida que si nosotros no lo organizamos, entonces lo empleamos en otro tipo de asuntos, pero que el Señor está deseoso de que nosotros también rindamos un tiempo para poder hablar de su palabra, para poder meditar en ella, para poder nosotros adquirir conocimiento de la palabra del Señor. Así de que esto es una excelente bendición, es una excelente decisión de que usted tome ese tiempo y pues pueda tomar también la palabra del Señor y hacer la vida en su corazón. Así de que Dios me le bendiga y vamos a orar para poder empezar este tema maravilloso que tenemos hoy, que también es, ¿verdad? Viene para que nosotros podamos saber tener ese conocimiento a través de la palabra del Señor, de que hay tiempos que si nosotros descuidamos esta palabra gloriosa que el Señor nos dejó, podemos caer nosotros en decadencia, podemos caer en un estado de oscuridad, de tal manera de que tenemos que estar alertas para poder de esta manera nosotros tener la capacidad de permanecer en Cristo. Amén. Y si nosotros cumplimos su palabra, dice que si nosotros permanecemos en su palabra, Él permanece en nosotros. Así de que esa es la bendición que hoy le estamos llevando hasta su casa. Y esperamos de que pues se goce en el Señor, porque nosotros nos gozamos al estar acá presentes para poder hablar de estas maravillas del Señor. Así de que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos dé de esa gracia, nos dé esa bendición, nos dé esa guianza bajo el Espíritu Santo para que podamos nosotros tener esa capacidad también de poderlo hacer. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos y nos presentamos delante de ti en este día para darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Yo sé, Señor, que tú has extendido ese manto glorioso de salvación, ese manto glorioso de misericordia, ese manto glorioso, Señor, de amor para con nosotros, de tal manera que deseas que nosotros, Señor, tengamos ese tiempo para poder escuchar tu palabra, para poder, Señor, aprender, porque hemos sido llamados, Señor, a inquirir en tu palabra. Hemos sido llamados, Señor, para que nosotros cada día renovemos nuestra mente en tu palabra, Señor. Así de que hoy, Señor, bendigo, Señor, en el nombre de Jesús a esos hermanos que están ahí, Señor, siempre activos, siempre deseosos, siempre con un corazón dispuesto, Señor, a rendir este tiempo, porque no cualquiera, Señor, que conozca o que no conoce, Señor, esta bendición va a detenerse, pero aquellos que han descubierto, a aquellos a quienes tú, Señor, has abierto ese entendimiento para poder saber de que detenerse y escuchar tu palabra, Señor, es gran bendición para nuestra vida. Así de que hoy, Señor, nos encomendamos en tus manos y bajo la guianza del Espíritu Santo para que podamos, Señor, también nosotros tener esa bendición de poder hablar, Señor, a nuestros hermanos. Aleluya. Así de que gloria al Señor, ya hemos orado, vamos a iniciar. Tenemos, ¿verdad? Este tema de doctrina básica que hemos estado dando, y gloria al Señor, porque estamos ya en un año nuevo y seguimos adelante, pero eso significa de que estamos nosotros permaneciendo en la palabra. Gloria al Señor. Nuestro tema de hoy que vamos a estar viendo es el oscurantismo del siglo I al IV. Oscurantismo, o sea, de oscuridad, ¿verdad? En un estado al que cae un pueblo por no tener cuidado de permanecer en la palabra. Por eso es tan necesario y la palabra nos insta para que nosotros permanezcamos en ella. En este tema solo tenemos un versículo, el cual pues el Señor va a estar ahí, ¿verdad? Dando también, pero tenemos este versículo en el cual nos vamos a basar para poder hablar este tema importante
para nosotros como cristianos que sepamos lo que pasó, ¿verdad? Porque sabemos, tenemos el conocimiento de cómo la iglesia primitiva creció, cómo el Espíritu Santo se derramó, cómo aquella iglesia, qué testimonio el que llegó a tener, pero que también qué pasó, ¿verdad? En ese después de un siglo, después de 2 siglos. Y entonces hoy acá vamos a estar viendo mucho material de esta información. Amén. Vamos a leer entonces nuestro verso en la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:19. Y escuche, porque esto es lo esencial para este tema. Y dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Mire qué maravilloso esto. Acá es uno, pero acá hay una bendición gloriosa. Sabemos nosotros que hemos sido llamados, que ya nosotros estamos en Cristo y que es un crecimiento continuo el que nosotros tenemos. De tal manera es necesario que hoy podamos ver esto. Amén. Acá voy a hacer énfasis en este verso donde dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es esa palabra profética? Pues la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Esa es la palabra profética más segura, ¿ok? Y oiga bien, y dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar atentos? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Entonces, si esa antorcha tiene que estar encendida, es porque la oscuridad siempre está ahí, y la oscuridad siempre va a querer abarcar su terreno. Pero si nosotros estamos atentos a mantener esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, entonces va a haber conocimiento, va a haber entendimiento de parte de Dios para nosotros, para nuestra vida, para que permanezcamos. Muy bien, seguimos y dice: se observa que en el periodo de la iglesia primitiva, o apostólica, amén, nosotros la conocemos como iglesia primitiva o apostólica, gobernaba pues el imperio romano, quien la consideraba como secta judía. ¿Amén? Entonces el imperio romano considera a la iglesia primitiva o apostólica como secta judía, y compartió la misma categoría que tenía el judaísmo. Pero antes de la muerte del emperador Nerón en el 68, ya se le consideraba rival de la religión imperial romana. Mire cómo la veía ya Roma, cómo la consideraba como rival. A comienzos del siglo IV, el mundo cristiano había crecido tanto en número y en fuerza que para Roma era preciso tomar una decisión: erradicarlo o aceptarlo, ¿verdad? Que erradicar a la iglesia apostólica o aceptar a la iglesia apostólica. El emperador Diocleciano trató de eliminar el cristianismo, pero fracasó el emperador. Y luego el emperador Constantino I el Grande, ¿verdad?, optó por contemporizar y acabó creando un imperio cristiano. Muy bien, pero vamos a ver acá contemporizar, ¿verdad? Porque acá dice que Constantino I el Grande optó por contemporizar. Y contemporizar es acomodar al gusto o a la voluntad de otra persona con algún fin, generalmente para evitar un enfrentamiento. Esto es lo que creyó hacer el emperador Constantino, ¿verdad? Contemporizar para poderlo acomodar a su gusto, a su voluntad, y evitar un enfrentamiento. Pero vamos a ver qué sucede. Pero aquí yo quiero que vayamos poniendo atención, porque el tema es el oscurantismo. Entonces vemos ahí de que el versículo que leíamos antes dice que tenemos también la palabra profética más segura. Entonces ya tenía, esta iglesia ya tenía, pero ahora hay una batalla, y entonces
hay deseos de poder erradicar esta iglesia, y se empieza a acomodar, se empiezan a meter personajes en los cuales quieren, ¿verdad?, desviarlo. Muy bien, vamos a ver. Entonces acá caemos en una decadencia del cristianismo, la decadencia del cristianismo. Y decadencia, pues también, para entenderlo sencillo, es pérdida progresiva de la fuerza. O sea, la iglesia estaba cayendo en una pérdida progresiva de la fuerza o de la intensidad, importancia o profesión de una persona o de una cosa. Así de que esto es lo que quiere decir decadencia. Entonces, Constantino unificó un imperio totalmente reorganizado. Reorganizó el Estado romano y preparó el terreno para la victoria final del cristianismo a finales del siglo IV. Muchos eruditos modernos aceptan la sinceridad de su convicción religiosa, ¿verdad? Porque él ya lo veían como un cristiano, como miembro de la iglesia primitiva. Su conversión fue gradual. En un principio es probable que él asociara a Cristo como el victorioso Dios solar. Imagínense, ahí iba un poco torcido. Por eso es que dice que su conversión fue gradual. Sin embargo, en la época del concilio de Nicea, era un cristiano convencido, aunque aún toleró el paganismo entre sus súbditos. Entonces acá ya vemos que él ya se había convencido del evangelio, del verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. Pero igual tenía, ¿verdad?, esas partes oscuras que él acá tolera, dice, el paganismo entre sus súbditos. A pesar de de ser criticado por sus enemigos como defensor de una religión cruel y falsa. Imagínense cómo lo veía los romanos. Dice que lo veían como una religión cruel y falsa. Consolidó el imperio romano y se aseguró su supervivencia en el oriente. Como primer emperador que gobernó en el nombre de Cristo, fue una de las principales figuras en el inicio de la Europa cristiana medieval. Entonces vemos aquí cómo está entrando, ¿verdad? Pero acá vemos cómo es la conversión de acá del señor Constantino. Pero vamos a ir viendo que cómo se va, ¿verdad?, en esa decadencia la iglesia primitiva. Dice que la conversión del emperador Constantino situó al cristianismo en una posición privilegiada dentro del imperio. Aquí hay algo que vamos a notar, porque mire lo que sucede para la iglesia, para el cristianismo. Dice que la conversión del emperador Constantino situó al cristianismo en una posición privilegiada dentro del imperio. Se hizo más fácil ser cristiano que no serlo. Como resultado, los cristianos comenzaron a sentirse que estaba rebajando el grado de exigencia y sinceridad de la conducta cristiana, y que el único modo de cumplir con los imperativos morales de Cristo era huir del mundo y de la iglesia que estaba en el mundo, y ejercer una profesión de disciplina cristiana como monje. Entonces acá, ¿verdad?, ya vemos que los cristianos se acomodan, sienten que están privilegiados porque tienen un emperador cristiano que gobierna en el nombre de Cristo, y entonces se empiezan a acomodarse, a degradar. Entonces no es así. Nosotros, por eso es que la palabra nos llama a que nosotros seamos constantes, a que nosotros permanezcamos, a que nosotros cada día nos renovemos en la palabra del Señor. Desde sus comienzos en el desierto egipcio, el monaquismo cristiano se propagó durante los siglos 4 y 5 y por muchas zonas del Imperio Romano. Los monjes cristianos se entregaron al rezo y a la observación de una vida ascética, pero no solo aparte
en la parte griega o latina del Imperio Romano, sino incluso más allá de sus fronteras orientales. En el interior de Asia, durante el inicio de la Edad Media, estos monjes se transformaron en la fuerza más poderosa del proceso del cristianismo, de la cristianización de los no creyentes, de la renovación del culto y de la oración, y a pesar del antiintelectualismo que en reiteradas ocasiones trató de hacer velar sus derechos, entre ellos del campo de la teología y la erudición, ¿verdad? O sea, los estudiosos de la palabra del Señor. Entonces vemos acá, voy a hacer la observación en la palabra ascética. Dice aquí que ellos en la observación de una vida ascética, o sea, de una vida que ejercía ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la profesión moral y espiritual. Esto era lo que lo buscaban los monjes, ¿verdad? Los monjes cristianos. Entonces ya habían ellos apartado la palabra, ya estaban buscando ellos acomodarla nada más como a un hábito, pero eso no, ¿verdad? No podemos nosotros acomodarla. Nosotros tenemos que estar en la palabra, viviendo la palabra, lo que dice la palabra. Entonces, en un pensamiento podemos decir de que tener el privilegio como cristianos, que es más fácil ser cristiano que no cristiano, entonces esto acomoda a la iglesia, ¿verdad? En un lugar tranquilo, que las aguas no se le movían. Entonces ahí es donde empieza la decadencia. Muy bien. Vamos a ver los cristianos en el Oriente Medio, la iglesia ortodoxa. Uno de los actos del emperador Constantino, que usted sabe que este es el que pues quiso entrar, ¿verdad? Así suavemente para poder tener un arreglo, para poder controlar la situación, para que no hubieran choques entre la iglesia romana y la iglesia primitiva. Vemos que él termina, ¿verdad? Como un creyente de Cristo. Entonces sigue acá el emperador. Uno de los actos del emperador Constantino que tuvo más repercusión dentro del mundo cristiano fue su decisión en el año 330 de trasladar la capital del imperio desde Roma hasta una nueva Roma, la nueva capital, Constantinopla, actual Estambul. Así llamada en honor del emperador, se transformó también en el centro intelectual y religioso del mundo cristiano de Oriente. Esta región de Oriente estaba organizada administrativamente por antiguos patriarcados que realizaban funciones administrativas, incluyendo la organización de concilios para sus comunidades. Los 4 grandes patriarcados antiguos, además de Roma, fueron Constantinopla, Alejandría, Damasco y Jerusalén. ¿Por qué vemos todo esto, verdad? Porque realmente tenemos que conocerlo, porque de esta manera nosotros vamos a ir, ¿verdad?, poniendo también esa atención de que no nos podemos nosotros acomodar a únicamente, ¿verdad?, a que alguien nos dirija. Si nosotros tenemos la palabra, nosotros podemos escudriñarla, ¿verdad? Entonces, ahí hay vida eterna, dice su palabra, entonces escudriñémosla. La iglesia llamada cristiana oriental acostumbraba el uso de imágenes en los templos. Mire que si la palabra del Señor dice que no podemos nosotros tener imágenes en los templos, lo que significó un choque entre la iglesia y el poder imperial. El emperador León III, el Isaurio, los prohibió, precipitando así un conflicto en el que los monjes del Oriente se convirtieron en los principales defensores de las imágenes. Imagínense. Más adelante se restauró el culto a las imágenes, lo que supuso una medida de independencia para la iglesia respecto al Estado.
El conflicto con respecto a la adoración de las imágenes resultó ser grave porque amenazaba un rasgo fundamental de la iglesia de Oriente. También su liturgia. El cristianismo de Oriente era y sigue siendo una forma de culto a partir del cual surge una forma de vivir y de pensar. Imagínense a dónde lo habían llevado, a una forma de vivir y a una forma de pensar. La palabra griega ortodoxia, junto con su sinónimo, es sinónimo en eslovano, proboslavie, se refiere a la manera correcta de alabar a Dios, la cual resulta indisociable del modo correcto de proclamar la verdadera doctrina de Dios y de vivir de acuerdo con su voluntad. Aleluya. Este énfasis apartó a la liturgia y a la teología de Oriente en una categoría que los observadores occidentales, incluso durante la Edad Media, caracterizarían como mística. Categoría que se intensificó por la fuerte influencia que ejercía el neoplatonismo sobre la filosofía bizantina. A pesar de que el monaquismo del Oriente por lo general se mostraba hostil ante estas corrientes filosóficas de pensamiento, se llevaba a la práctica una vida de devoción bajo la influencia de los estrictos escritos de los padres de la iglesia y teólogos en San Basilio, que habían asumido un cristianismo helenístico del que partían muchos de esas ideas filosóficas. Entonces nosotros, hermanos, no podemos, la palabra lo dice, ¿verdad? Que nosotros no podemos poner atención a falsas doctrinas o a filosofías humanas. Entonces no podemos, nosotros, por eso es que leíamos nuestro verso, ¿verdad? En segunda de Pedro, que tenemos, pues la palabra más segura es la profética, la escrita ahí. Entonces en esa debemos nosotros estar basados. Muy bien, todos los rasgos distintivos del cristianismo oriente, como la ausencia de una autoridad eclesiástica central, la estrecha relación con el imperio, la tradición litúrgica y mística, el uso continuo de la lengua y de otros elementos de la actual griega, así como su aislamiento, causa la expansión musulmana. Imagínense, entonces se abre un camino para que pueda entrar este tipo de enseñanza musulmana, contribuyendo a su alejamiento del occidente, lo que por último se desembocó en el cisma entre las iglesias occidentales y orientales. Cisma es la división o separación que se produce en el seno de una organización. Entonces acá, ¿verdad? Hay una separación, un cisma entre la iglesia occidental y oriental durante los siglos 7 y siglo VIII. Tres de los 4 centros orientales cayeron bajo la influencia expansiva del Islam. El único núcleo que pudo sin conquistar fue Constantinopla, que fue situada en repetidas ocasiones hasta que cayó en manos de los turcos en 1453. Sin embargo, la lucha con los musulmanes no era tan solo la de carácter militar. Tanto los cristianos de Oriente como los seguidores del profeta Mahoma trataban de aumentar su mutua influencia en aspectos de índole intelectual, filosófica, científica e incluso teológica. Imagínense hasta dónde cae únicamente por descuidar la palabra, por no permanecer en la palabra, por querer tener, ¿verdad?,
un privilegio en el gobierno o en el Estado para que ellos no pudieran seguir adelante por descuidar la palabra del Señor. El cristianismo en Occidente, Iglesia romana. A pesar de que el cristianismo de Oriente era en muchos sentidos el heredero directo de la iglesia primitiva, una parte del desarrollo más dinámico se dio en la zona occidental del imperio romano, por supuesto. De las muchas razones que hubo para ese desarrollo, merecen mención especial dos causas relacionadas de una forma directa: el crecimiento del poder del papado y la migración de los pueblos germanos. Cuando se trasladó la capital del imperio, Constantinopla, la fuerza más poderosa que quedó en Roma fue la de los obispos. La antigua ciudad, capital de la iglesia de Occidente, desde la que se podía seguir la huella de la fe cristiana a partir de la obra de los apóstoles Pablo y Pedro. Imagínense, solo ya había quedado únicamente la huella, pero estaba la huella, ya podía seguirse. En reiteradas ocasiones actuó como árbitro de la ortodoxia, mientras otros centros, incluida Constantinopla, caían en la herejía, en los cismas. Roma sostenía esta posición cuando sus sucesivas oleadas de tribus, en la que fue llamado el periodo de las invasiones bárbaras, asolaron a Europa. La conversión de los invasores al cristianismo, como en el caso del rey de los francos, Clodoveo I, y significó al mismo tiempo su incorporación a una institución presidida por el obispo de Roma. A medida que fue decayendo el poder de Constantinopla sobre las provincias del oeste, se fueron creando reinos germánicos autónomos hasta que en el 800 nació un nuevo imperio soberano en Occidente, cuando el Papa León III coronó emperador a Colomagno. Entonces vemos acá que realmente ya estamos en un periodo de oscurantismo, que la palabra ya de Dios, la que habían expuesto los apóstoles, la que se había trabajado durante todo ese tiempo, en un siglo atrás, había caído en oscurantismo. ¿Por qué? Por haberse dejado llevar por filosofías humanas. Nosotros no podemos dejarnos llevar por filosofías humanas. Cuando alguno de los pueblos se convertía al cristianismo, adoptaba como la lengua oficial al latín. Mire cómo viene ya. Únicamente vemos acá que hay nada más intereses personales y de Estado. Proceso en el que por lo común podían perdían incluso su propia lengua. Así fue como el lenguaje del antiguo Roma se transformó en la lengua litúrgica, literaria y cultural de Europa. Por supuesto, de Europa occidental. Si bien los arzobispos, los obispos y los abades ejercían gran poder sobre sus regiones, estaban subordinados a la autoridad del Papa. Aquí ya se había creado una autoridad máxima para ellos. A pesar de que con bastante frecuencia era incapaz de satisfacer sus posiciones, la teología occidental no pudo, al menos hasta después del siglo V o del siglo VI, alcanzar los extremos de complejidad filosófica del Oriente. La sombra de San Agustín continuó dominando durante mucho tiempo la teología latina, y habían dificultades para acceder a los textos de las meditaciones doctrinales del antiguo
de los antiguos pensamientos cristianos. Entonces acá había dificultad a acceder a los textos de la meditación, o sea, ya los habían acaparado, los habían agarrado para poderlos ocultar y ya no era fácil poder tener ese material para poder meditar, ¿verdad?, en los pensamientos cristianos. Entonces estaba siendo guiada la iglesia y ya había sido entorpecida de tal manera que solo la palabra gloriosa del Señor podía sacarla de ese estado de oscuridad. Muy bien. La imagen de cooperación que existía entre iglesia y Estado, mire, aquí ya era entre iglesia y Estado, ya estaba ligada, había hecho una mezcla. Simbolizaba por la coronación de Carlomagno por el Papa, o sea, ya tenían ese poder. No deben interpretarse como que no hubo problemas entre ellos durante la Edad Media. Muy al contrario, con frecuencia surgían conflictos con respecto a sus respectivas esferas de autoridad. El desacuerdo más común, que era el referente al derecho del soberano a nombrar obispos. O sea, ahí había ya una contienda, había un interés, ¿verdad? Entonces, que yo quiero tener la autoridad para poder nombrar obispo, el Estado no lo permitía, entonces había conflicto. Muy bien, vamos a ver los cismas. Los cismas dijimos que era, ¿verdad?, el proceso de separación. El término cisma significa cualquier separación formal e intencionada de la unidad de la iglesia cristiana. Entonces vimos que el cisma tuvo lugar entonces durante este periodo de oscurantismo. Entonces vemos acá que significa cualquier separación formal e intencionada de la unidad de la iglesia cristiana, a diferencia de la herejía con la que se relaciona a menudo, no denota por sí misma desviación doctrinal. Hubo diversos cismas y vamos a ver acá los diversos cismas que hubieron, las diversas separaciones que hubieron. Gran cisma de Occidente, esto ocurre en el periodo entre 1378 y 1417 en la iglesia occidental, en que 2 y luego 3 papas reclaman al mismo tiempo su legitimidad, ¿ok? Entonces acá vemos, hermanos, que realmente ya no están basados en la palabra, sino que están ellos peleando poderes, están peleando cargos, están peleando pues realmente intereses personales. Se habían olvidado de la palabra del Señor. Entonces esta es la separación más grande, que es el cisma de Occidente en estas fechas. Luego tenemos el cisma de la iglesia oriental y occidental. Imagínense aquí ya dos separaciones. La separación de las iglesias oriental y occidental tienen profundas raíces culturales y políticas y tuvo una evolución que duró muchos siglos. Imagínense acá, hermanos, teniendo esa separación únicamente porque tenían raíces culturales y políticas. Ya no era Cristo, ya no era la palabra profética, ya no era esa apostólica. Entonces, hoy nosotros tenemos más que nunca tener ese cuidado de poder permanecer en esa palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para que no caigamos en esto, ¿verdad? Porque por eso es que vemos muchas separaciones, ¿verdad? Tantas iglesias que se separan porque unos empiezan a pelear asuntos personales. Ahora aquí están peleando por tener, dice, profundas raíces culturales y políticas, ¿verdad? Las culturales pues son las costumbres y las políticas pues son de Estado. Y tuvo una evolución que duró muchos siglos. Imagínense en qué decadencia caer una iglesia únicamente por estar en estos dos intereses, culturales y políticos. Mientras que la cultura occidental se transformaba, por ejemplo, por la influencia de pueblos germánicos. Ya no eran, ¿verdad?, de ellos mismos, sino por pueblos germánicos. La oriental mantuvo una tradición intacta de la cristiandad helenística, aunque
respetuosa con la prerrogativa de Roma, con la capital original del imperio. La iglesia de Constantinopla no apoyaba algunas de estas exigencias jurisdiccionales de los papas. Entonces vemos acá realmente ya únicamente intereses personales. Otra de las separaciones, la mezcla iglesia y Estado. El cristianismo se desarrolló con la lentitud con un movimiento autónomo en calidad de grupo surgido del judaísmo. Existió de forma inestable dentro del Imperio Romano. Cuando se estableció de forma independiente del judaísmo, su doctrina como único medio de salvación condujo a un conflicto esporádico con la autoridad imperial. Durante varios siglos, dado que el movimiento cristiano creció por todo el imperio, la iglesia regional fueron perseguidas cada cierto tiempo y los cristianos fueron martirizados hacia el año 313 con el edicto de Milán. Los cristianos se establecieron legalmente como religión bajo el imperio. Durante el reinado de Constantino, a lo largo de la década siguiente, la iglesia consiguió una posición privilegiada, ¿verdad? Entonces vemos acá que el privilegio dentro de la iglesia, pues, o dentro de la iglesia primitiva no ayudó en nada, sino que, ¿verdad?, perdió esa fuerza, ese deseo de estar a los pies de Cristo. Durante los 3 primeros siglos, el movimiento cristiano se preocupó por mantener la identidad religiosa y asegurarse de la integridad social. A partir de entonces, la iglesia, que había sufrido a manos del Estado, se unió a esa institución. Desde esa época, la relación entre la iglesia y el Estado empezó a desarrollarse de forma diferente en las principales instancias del imperio. Entonces vemos acá que, ¿verdad?, pues también hay una ligadura con la iglesia y el Estado. Muy bien. En el oriente cayó cuyo centro en Constantinopla, los cristianos evolucionaron hacia una postura de relativa subordinación al Estado. Mientras la iglesia estuviera libre para perseguir sus intereses por la salvación eterna, considerando que podrían mantener la integridad de su postura religiosa. Sin embargo, al mismo tiempo la iglesia apoyó al emperador. O sea, entonces aquí había, ¿verdad?, como había ese acuerdo, entonces la iglesia tenía que apoyar, quien también aspiró a representar la autoridad divina. Al aceptar este planteamiento, la iglesia a su vez asumió el cesaropapismo, ¿verdad? Entonces aquí vemos ya cuando vemos que el emperador pide la autoridad para poder representar también la autoridad divina, entonces la iglesia es llevada, dice acá, a aceptar el cesaropapismo, o sea, lo de los papas, es decir, la subordinación de la iglesia a las peticiones religiosas del orden político dominante, que ya estaban metidos en eso, entonces ya había ahí, ¿verdad?, ese acuerdo y tenían que aceptar. La cabeza del papado es el papa, en latín papa, del griego papas, que significa padre, título eclesiástico cristiano que se expresa afecto y respeto, y desde el siglo XVIII reconocido en Occidente como de uso exclusivo del obispo de Roma, cabeza de la Iglesia Católica y poseedor de los derechos del papado. En ocasiones durante los siglos IV y V, los obispos eran llamados papas. El título se ha transformado en patriarca de Alejandría en la Iglesia copta, Iglesia de Oriente. Los sacerdotes de las iglesias ortodoxas pueden también ser llamados popes,
reflejando así el sentido de la palabra original griega. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, aceptar eso, ¿verdad? Porque no nos pueden venir con esta filosofía. El Papa tiene muchos títulos oficiales, la mayoría de los cuales reflejan su postura herética y usurpadora. Mire, la mayoría de los reflejan, dice, su postura herética y usurpadora, contradictoria completamente a lo establecido por Dios. Entonces, totalmente triste el caso, ¿verdad?, en la que había caído la iglesia primitiva. Como por ejemplo, obispo de Roma, vicario de Cristo. Esto es lo que significa cuando se refieren al Papa. Cuando le dicen Papa, están refiriéndose a obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, supremo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca del Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la diócesis de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y siervo de los siervos de Dios. El título de obispo de Roma representa la base de los demás. Un individuo es papa porque es obispo de Roma, y de ahí que sea sucesor de Pedro y no viceversa. O sea, entonces tenemos todos esos títulos, ¿verdad?, que mencionamos, son los que significa al decirle papa a alguien. La primera carta de Clemente, Prima Clementis se llama, ¿verdad?, de C100 después de Cristo, representante de los cristianos de Roma a los corintios, puede interpretarse como una temprana toma de conciencia romana de su responsabilidad respecto a otras iglesias. Entonces, no podemos, hermanos, aquí no podemos nosotros permanecer, ¿ok? Durante el siglo IV y principios del siglo V, los papas reclamaron para sí una autoridad especial y apenas fueron discutidos, quizá debido a la pobreza de las comunicaciones, a la indiferencia a quienes en esencia táctica de los devotos. Con el Papa León I, 440-461, las prerrogativas del papado fueron articuladas de palabra y obra con renovación a energías. Para entonces el canon de la sucesión apostólica, propuesto a finales del siglo II como norma de ortodoxia y legitimidad. Esto era lo que sucedía en estos siglos. Muy bien. La atribulada historia política de Roma durante el siguiente siglo y medio casi desvaneció el sentido del papado. El Papa Gelasio I, en 492 y 496, fue una excepción, una figura especialmente notable por su colección de textos cristianos legales y disciplinarios, los cuales, con su decidida tendencia a enfatizar la autoridad papal, influirían en el desarrollo del derecho canónico durante la Edad Media. Al igual que León, otros papas se consideraron dotados de poderes absolutos sobre la totalidad de la Iglesia, incluso sobre la de Oriente, donde este punto de vista se aceptaba oficialmente, pero en la práctica existían muchas reticencias. ¿Bien? Reticencias es expresión de un anunciado incompleto, o sea, anunciaban las cosas pero no completamente. Muy bien, ya vamos a ir terminando.
Gregorio I, 590 a 604 recibió como legado muchos territorios. La administró muy bien, los definió mejor aún y logró que la iglesia de Roma tuviera tanta fuerza y prestigio como la de Constantinopla cuando Gregorio envió a los agustinos como misioneros a Inglaterra en 596. Insupló en la cristiandad del norte de Europa en sentido de gratitud y lealtad a la autoridad pontífica que mantendrían sus sucesores durante siglos. A finales del siglo VIII y a principios del siglo IX, Carlomagno ofreció protección a los papas y les concedió inmensos territorios en las regiones centrales de Italia. Vemos acá totalmente una desviación, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que aquí ya no andan en intereses cristianos o intereses de salvación, sino en intereses de bienes territoriales. Muy bien. Dado que las condiciones políticas en Italia se deterioraron en el siglo X, el papado cayó en manos de la nobleza romana. Los papas eran, en el mejor de los casos, meras figuras decorativas en una ciudad abandonada. De hecho, en el peor de los casos, cayeron en la inmoralidad y fueron manipulados por familiares y por nobles sin escrúpulos. El pontificado de León IV, 1049 a 1054, situó al papado en el camino de la recuperación y le hizo comprometerse en una profunda reforma de la iglesia. Una característica especial de esta reforma, promovida por los papas a los finales del siglo XI y principios del siglo XII, era subrayar con énfasis la autoridad papal. Habían caído también ya ellos, ¿verdad? Pero ahora aquí están queriendo retomarla como clave para restaurar el orden interno de la Iglesia Católica. Gregorio VI, en 1073 a 1085, surge tanto antes como después de su elección como el defensor más acérrimo de este movimiento, la reforma gregoriana, que originaría la querella de las investiduras. Entonces vemos ahí que no hay nada que, ¿verdad?, se base en la palabra del Señor. Entonces el papado resultante de estos cambios, más intensos que nunca en reforzar las prerrogativas del sumo pontífice, convenció a la mayoría de los obispos y a muchos príncipes de que estos privilegios eran en el orden religioso y temporal justos. Entonces, no hay nada. 3. Vamos a ver la decadencia espiritual de la Iglesia Católica. Después de que Constantino se hizo protector de los cristianos, los reyes tenían que aprobar la elección de obispos y después se abrogaron la prerrogativa de nombrar a los dirigentes de las iglesias por decreto imperial. El obispo de Roma pretendía lo mismo y los obispos metropolitanos de las grandes ciudades no se conformaban con ser suplementados por decisión de un obispo tan lejano como el de Roma. Al lograr el papado el descarte y sustitución de los metropolitanos a través de la fuerza política, la pugna por los nombramientos se centró en Roma y los reyes llaman a esta lucha la lucha por las investiduras. Que miramos que realmente, ¿verdad?, totalmente desviado en este periodo del oscurantismo.
entre 904 a 962 del año, ¿verdad? En el año 904 y el año 962 denominaron el reino de Italia mujeres viles, que imagínense aquí, dominaron el reino de Italia mujeres viles que fornicaban con el papado para su propio beneficio. Entonces vemos acá unas mujeres, Moracia y luego su hija María, sostuvieron, dice, sostuvieron contubernios y concubinatos con los papas de turno, hasta que la última de aquellas mandó asesinar al papa amante suyo en el castillo de San Ángelo en 928. Entonces vemos acá, ¿verdad?, cómo la iglesia no cayó en una profunda oscuridad y no pudo ser guiada. Y hubieron muchos que quisieron o trataron, pero lamentablemente no pudieron. Entonces, nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, el cristianismo no cambia estructuras políticas. Esto ya es el final. Amén. El verdadero cristiano no cambia estructuras políticas, cambia al individuo. La palabra de Dios cambia al individuo, pero se observa que en esta época las personas que tenían acceso a conocer las escrituras las manipularon a su conveniencia, y que aunque el cristianismo fue declarado como religión oficial, eso no garantizó un cambio. Entonces, realmente lamentable, ¿verdad?, en el estado en que cae la iglesia. Aunque la iglesia, aunque el cristianismo o fue declarado como religión oficial, eso no garantizó el cambio. Entonces tenemos que tener ese cambio, pero de mente, en el estilo de vida de las personas, por lo que cayó en una decadencia espiritual hasta llegar a la apostasía. En la iglesia surge un tipo de gobierno que no estaba descrito en la iglesia primitiva, y en nombre de esa autoridad cometieron una serie de abominaciones. Nosotros como pueblo debemos de clamarle al Señor para que nos limpie, para que nos aleje de todo ese tipo de situaciones. Debemos de considerar la doctrina que ahora tenemos una sana doctrina que nos enseña la clase de vida que Dios quiere, no que un emperador quiere, no que un papado quiera, sino la que nos enseñe la clase de vida que Dios quiere que vivamos y que no la despreciemos para no ser engañados. Amén. Entonces, con esto terminamos. Aleluya, gloria al Señor por esta información, hermano, que nosotros tenemos, porque hoy podemos nosotros enriquecer nuestro conocimiento y poder ver que realmente, ¿verdad?, cambios tanto de políticos o también de costumbres no vienen a ser nada, son oscuridad. Entonces, precisamente vamos a leer para terminar, y oramos el texto que leíamos al principio, que es el único que mencionamos acá en esta enseñanza, que es 2 de Pedro 1:19. Miremos lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Así de que yo les deseo una excelente bendición de parte del Señor. Vamos a orar y vamos a decirle gracias por este tiempo que tú nos has dado para poder aprender de ti, porque todo lo que sucedió en este siglo, del siglo I al IV, pues también que venga que sea un ejemplo para nosotros, para permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo por este tiempo, Señor, en el cual hemos empleado acá, Señor, para poder ver esta información, Señor, de suma importancia, porque vemos, Padre, que ningún gobierno, ningún emperador, Padre, que venga queriendo, Señor, gobernar en tu nombre, podrá hacerlo, porque únicamente la guía
enseñanza, Señor, está a través de ti, a través del Espíritu Santo. Señor, danos ese conocimiento, danos esa sabiduría para nosotros poder permanecer en esa palabra, para estar, Señor, ahí en esa luz verdadera que eres tú, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que tú hoy nos has traído a través de este verso en 2 de Pedro 1:19, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.